Bien, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de la aplicación de la derivada a problemas de planteo, de optimización. En la clase de ayer estuvimos discutiendo algunos problemas interesantes en la cual se intentaba que aplicar este esquema, que consiste esencialmente en identificar las cantidades que involucraban en el problema y hacer una asignación de variables. Después buscar alguna conexión entre las variables involucradas. Bueno, identificar naturalmente la cantidad que hay que optimizar, maximizar o minimizar. Y de acuerdo con las condiciones del problema, lo que teníamos que hacer era establecer una ecuación o una función en una sola variable. Aquí lo importante, como quedó claro y lo voy a volver a recalcar ahora, es el dominio de la función en una variable en la cual que vas a optimizar. Entonces, hice algunas correcciones en la presentación de ayer. Voy a hacer algunos de los comentarios. El problema interesante era el problema 2, respecto del cual hablamos bastante. El problema 2 y espero que ahora quede un poco más claro, era qué dimensiones tienes que tener la hoja. Dimensiones de un rectángulo con un área fija, en este caso 600, de tal manera que, fijando los márgenes, tienes un rectángulo contenido en el anterior, y ese rectángulo tiene que tener la mayor área. Ese es el problema. Y la primera suposición es, bueno, vamos a llamar a las longitudes del rectángulo grande o de la hoja X e y con esa condición uno obtenía una función para el área de la región impresa. Esta es el área de la región impresa, que también es un rectángulo. Esa área está dada por B. Las restricciones aquí naturalmente era que el X tenía que ser mayor que 3 y el Y tenía que ser mayor que 4 porque esta longitud valía 2 y esta 1, el margen, y de ahí era 2 y 2. Así que las variables X e Y ya tienen una restricción, cosa que no la mencioné ayer, pero la quiero destacar ahora. Entonces, de esta relación, vamos a obtener una función en una variable para B. Y aquí el cálculo era despejar Y e insertar. Bueno, el detalle interesante acá que no lo recalcamos ayer, la función B, que está dada por esta expresión, habíamos dicho que el dominio era los X mayor que 0, lo cual no es correcto, porque X e Y están condicionados a esta relación, que salía por construcción. Entonces, en realidad, cuando el Y es mayor que 4, sabiendo que Y es 600 sobre X, el X tiene que ser menor que 150. Por lo tanto, el dominio de la función, al cual había que trabajar, estaba el intervalo abierto 350. Ese es el dominio de la función, en realidad, con el que uno debe trabajar. Bueno, y de ahí para adelante todo se copiaba igual, se calculaba la derivada, se obtenían los máximos, y se llegaba a la conclusión de que el punto 15 raíz de 2 para X optimizaba la función, en este caso la maximizaba. Pero había otra forma de resolver el mismo problema, que esencialmente es decir, bueno, si esta es la hoja con un área de 600, yo podría llamarle a el rectángulo impreso, que queremos optimizar, llamar a esta longitud X y a esta longitud Y. Con esa condición, tomando en cuenta los márgenes, uno tenía que esta cantidad era X más 3, y esta cantidad era Y más 3, Y más 2, más 4. Ahora, el área de la región más grande es 600, y tenemos que optimizar el área de la región interior. Entonces, despejamos de esta relación y llegamos a esta otra función, distinta de la anterior, pero ahora con la única restricción de que el X es positivo. Bueno, el cálculo que se hace con esta, el valor de X que se obtiene, el mismo que se obtiene con la, con la función anterior. Entonces son dos maneras de resolver el mismo problema, pero ahora considerando como un rectángulo arbitrario el que está dentro. ¿Okay? Entonces, esencialmente es la misma idea.
Bien, entonces voy a discutir un par de problemas más como para formarnos, para afianzar lo que habíamos comentado ayer. Ya discutimos el problema del cuadrado que le sacábamos la esquina. Ese cuadrado podría ser un rectángulo también. Y el problema 4 también lo habíamos discutido y había hecho un comentario de que aquí le agregué en el primer cuadrante, para que no haya una ambigüedad, considerar una recta que forma con el primer cuadrante un triángulo. Un triángulo está en el primer cuadrante, estamos agregando ahí. Y había una observación, la función que estábamos considerando obtenida por la semejanza, ubicada ahí, vamos a agregar un poco acá, tenía dominio x mayor que 2, y resulta que en 4 se alcanza el mínimo relativo, que era absoluto, porque para valores cercanos a 2 y valores grandes, la función explota, o sea, se va a infinito. Así que la recta buscada tiene esa ecuación, había que buscar la ecuación de la recta, y agregué también además el comentario. El comentario era que, lo hicimos ayer, que si ahora tomábamos una recta genérica, empezamos a trabajar con una recta con pendiente negativa que pasa por ese punto 2, 3. Entonces, la arbitrariedad de la recta estaba en su pendiente. Todas estas rectas con pendiente negativa forman un triángulo al intersectar en el primer cuadrante, al intersectar con los ejes. Lo que uno hacía era encontrar los puntos de intersección con los ejes, y entonces se formaba el área del triángulo, un medio de la base por la altura. Entonces aquí obteníamos una función que depende de la pendiente, o sea, con variable la pendiente que es negativa. Bueno, esta función es el área del triángulo, y esta es la que queremos minimizar. El mínimo se alcanza exactamente en el mismo valor que obtuvimos antes. La diferencia es que antes trabajamos con los puntos, qué puntos tenían que ser, y acá se trabaja con la pendiente, pero se cumple la misma idea. Entonces es importante que otro razonamiento distinto lleva a la misma situación. Bueno, discutamos este problema ahora, que es muy parecido al anterior, al problema de la caja máxima, pero ahora lo que se está diciendo es, mira, estos son los problemas tipo. Este es un problema tipo que dice, si tú tienes una cierta cantidad de material para construir una caja, una caja de zapatos, esencialmente una caja rectangular con tapa o sin tapa, entonces, ¿cómo debes construir la caja de tal manera que el volumen sea el mayor? Fijando la cantidad de material. O bien al revés, si tú quieres construir una caja con un volumen fijo, ¿cuánta es la cantidad de material que necesitas para poder hacerlo? Y esa cantidad tiene que ser la mínima cantidad de material que tú necesitas para construir. Entonces, en este caso el problema es el siguiente, dice, hay que construir una caja de base cuadrada sin tapa. El precio, el costo de construir las caras laterales de $18 por metro cuadrado y de $24 para la base. Entonces dice, en este caso dice, determinar las dimensiones de la caja de mayor volumen. ¿Cuál es la caja más grande que podemos construir si disponemos de $50? Entonces acá lo que hay que optimizar es la función costo. Tenemos que optimizar, el costo es fijo, perdón, tenemos que optimizar el volumen. Tenemos que maximizar el volumen. Si nosotros denotamos X, X el lado de la base, como la base es cuadrada, e Y es la altura,
entonces tenemos que el volumen de esa caja es x cuadrado y. X cuadrado y. Entonces, de acuerdo con el enunciado, tenemos que optimizar el volumen o minimizar. Pero ahora vamos a ver qué indica el enunciado. El enunciado dice que las caras y la base tienen un costo. Las caras laterales tienen un costo de $18. Una cara tiene un costo de $18, pero por metro cuadrado. Lo que significa que si la cara tiene una superficie de XY, entonces el costo total de la cara lateral es XY por 18. Ese es el costo total de la cara. Bueno, entonces aquí el costo total de las caras laterales es multiplicar por 4, es 72XY. Ese es el costo total de las caras. Y la base tiene un costo de $24, por lo tanto la base es 24 por X cuadrado. Entonces el costo total de construir la caja con estos precios es de sumar los costos totales de las caras. Sería en este caso 72XY más 24X cuadrado. Ese es el costo de trabajar la caja. Y ahora tenemos entonces estas dos relaciones. Tenemos el volumen de la caja y tenemos el costo total. Volumen y costo total. Entonces aquí viene el punto, mira. Volumen es X cuadrado y, voy a hacer el comentario, X cuadrado y el costo total está dado por 72 XY más 24X cuadrado. Ya, entonces, en el enunciado del problema se pide maximizar el volumen con un costo fijo, el costo es de 50. Entonces aquí obtenemos esta igualdad. Entonces, si el costo es fijo, se optimiza el volumen. De aquí hay que despejar una variable. Fíjate que acá lo que conviene, y ahí es más o menos razonable, es despejar la variable y e insertar en la función de volumen para obtener una expresión en una sola variable. Bueno, si uno despeja y, llegamos a que y es esta expresión. Aquí hay una restricción natural, que es esta. Hay que hacer ese comentario fundamental. Entonces, el x tiene que variar entre 0 y este número para que el y sea una cantidad mayor o igual que 0 y tenga sentido en las condiciones del problema. Entonces, si nosotros reemplazamos ahora en la función del volumen, llegamos a esto. Fijarse que siempre el comentario es el siguiente: si tú miras la función puede tener dominio más grande que en que en realidad estamos considerando. Esta función tiene dominio, el dominio de esta función es x distinto de 0. En realidad, el dominio de la última igualdad son todos los reales, pero esa igualdad viene de la anterior, y en la anterior aparece un x ahí. Así que x distinto de 0. Ese es el dominio de la función. Sin embargo, la función se generó a partir de las condiciones del problema, por lo tanto, la variable x tiene una restricción, que es 0. Así que el dominio de la función que modela el problema es el intervalo 0 raíz de 25 sobre 12. Y de hecho, no sé por qué trabajé con este número, ese es 50, en realidad es 5 sobre 2 raíz de 3. 5 sobre 2 raíz de 3 en realidad. Bueno, raíz de 25 sobre 12, porque va a ser más fácil trabajar con ese seguramente. Bueno, entonces estamos trabajando la función en ese intervalo. Y no en todos los reales distintos de 0. O en todos los x mayores que 0, porque x es una cantidad positiva. El dominio es este, el de la función.
Ya, y ahora que hicimos la parte más difícil, vamos a aplicar el procedimiento matemático de hallar el máximo. Y eso pasa por, en este caso, derivar igualar a 0. Se deriva, se iguala a 0 y se obtiene el punto, que es 5/6. La otra raíz se descarta. La solución de esta ecuación es más menos 5/6, pero se descarta menos 5/6 porque no está en el dominio. Y vamos a aplicar, aquí se puede aplicar el criterio de la segunda derivada, porque es bastante fácil la primera, y evalúan el punto y de la derivada negativa, por lo tanto es un máximo. Este punto es un máximo. Entonces con ese valor de x, ese valor de y son las dimensiones. ¿Ya? Aquí viene el comentario. Fíjate que uno puede hacer una pregunta distinta, con los mismos datos, pero ahora el enunciado es el mismo, pero ahora el volumen es fijo, dice, construya allá las dimensiones de la caja de base cuadrada, con volumen fijo, ¿ya? Todo lo demás, todo lo de precios que uno tiene que construir para que el costo sea mínimo. ¿Qué dimensiones debe tener para minimizar el costo? Es decir, en esta relación, en el problema que acabamos de resolver, este dato es conocido y trabajamos con la función volumen. También podemos pensarlo al revés, es decir, el volumen es conocido y se trabaja con la función de costo, que es lo que se está comentando acá. Un problema relacionado es minimizar la función costo, si el volumen de la caja es fijo. Entonces, en este caso, se van a hacer algunos comentarios. Si el volumen está fijo, B, entonces de acá podemos despejar la variable I. Este número es conocido, despejamos I y lo insertamos en la función de costo. El costo está dado por esta expresión, por lo tanto aquí tenemos que reemplazar I en esta función. Nos queda una función que depende solo de X, que mide el costo. Y esta hay que minimizar. Minimizar. Hay que minimizar en este caso particular. No hay ninguna restricción respecto al X. El X es mayor que 0. ¿Okay? Hay que minimizar esa función. Y entonces llegamos al problema. Abordemos el problema 8 y terminemos con el 6 y empecemos a hacer algunas observaciones de cálculo de límite. Mira, siguiendo el mismo esquema, el problema es el siguiente. Problema número 8. Hallar el área del rectángulo más grande que se puede inscribir en una circunferencia, con un radio dado. El rectángulo más grande que se puede inscribir en una circunferencia. Bueno, el más grande, el mayor rectángulo que se puede inscribir en una circunferencia. Cuando hablamos del mayor, con área más grande, con la mayor área. Entonces uno puede considerar, el dibujo acá, uno puede considerar acá rectángulo inscrito, es decir, una cosa así. Ahí tengo un rectángulo inscrito. Bien, entonces uno puede considerar cuántos rectángulos puede inscribir en realidad una colección enorme de rectángulos. Ahí, por ejemplo. Ahí tiene que inscribir. No queda inscrito ese. Bueno, lo que sí uno observa que si el rectángulo está inscrito, entonces el centro de la circunferencia es la intersección de las diagonales del rectángulo. O sea, el centro de la circunferencia debe coincidir con el centro del rectángulo. ¿Okay? La idea es abarcar la mayor cantidad de área. Bueno, entonces con esa información, nosotros tenemos lo siguiente.
Como eso ocurre, si nosotros llamamos x acá, como está indicando ahí, x una longitud del rectángulo e y la otra, entonces la diagonal del rectángulo es una diagonal de la circunferencia, por lo tanto, la longitud de esa diagonal es 10. X e y verifican esta condición. X cuadrado más y cuadrado es 10 al cuadrado. Y entonces tenemos la función área, xy, y esa es la que tenemos que optimizar. De ahí lo que convendría, por ejemplo, despejando y, obtener esta función. Y esta función nos había aparecido antes de esta función, en otro de los problemas. La variable x se mueve entre 0 y 10, en este caso. ¿Por qué entre 0 y 10? Aquí está la restricción. Aquí hay una restricción entre menos 10 y 10, pero x es positivo, así que está entre 0 y 10. Bueno, de ahí para adelante viene todo el cálculo del óptimo. Derivamos, igualamos a 0. La derivada de esa expresión se iguala a 0 y x cuadrado es 50, así que es x de raíz de 50, que es 5 raíz de 2, tiene que ser positivo, que está en el intervalo. Y aquí, como se indicó en su momento, fíjate que en el problema anterior, lo destaco acá, en el problema anterior usamos el criterio de la segunda derivada, porque la primera derivada era una función sencilla de calcular, y la derivada quedó bastante directa. Acá podemos también calcular la segunda derivada, pero resulta bastante práctico analizar el signo de la primera. Si nosotros calculamos, analizamos el signo de la primera, vamos a concluir que en el intervalo 0,10, 0,10 raíz de 50, o 5 raíz de 2, o 2 raíz de 5, 5 raíz de 2, se tiene que la derivada es positiva en ese intervalo y la derivada es negativa en este. Por lo tanto, es un máximo. Ese punto. Y con ese dato obtenemos y. Entonces, es importante que manejemos ambos criterios porque nosotros podemos darnos el trabajo y hacer el cálculo acá, para que se entienda por qué a veces es conveniente manejar ambos. El criterio de la segunda derivada es un buen criterio, pero desde la primera derivada podría ser más eficiente a veces. Entonces, por ejemplo, con este dato, ¿cuánto vale la segunda derivada? Coloquemos a prima. Esta es la primera derivada. El cálculo de la segunda derivada, ahí, la segunda derivada sería, es igual a menos 4 de x por 100 menos x cuadrado, un medio. Después acá, después viene la derivada, sería menos 100 menos 2 menos x cuadrado, menos 2x cuadrado, por la derivada de la otra expresión, que sería un medio, aquí quería menos x, ¿cierto? Por 100 menos x cuadrado elevado a menos un medio, partido todo por el cuadrado de la última expresión, que es 100 menos x cuadrado, menos x cuadrado. Ahí, pongámoslo así. ¿Okay? Eso vale la segunda derivada.
Ese es el valor de la segunda derivada. Bueno, entonces esto se puede escribir igual a 4x por 100 menos x cuadrado elevado a un medio más x factor de 100 menos 2x cuadrado ¿por cuánto? Por 100 menos x cuadrado elevado a menos un medio. Partido todo esto por 100 menos x cuadrado. 100 menos x cuadrado. Bueno, podemos hacer bastante álgebra acá y dejar la segunda derivada bastante abordable aquí. Sería lo conveniente. Si tú te fijas bien, si uno hace el producto, esto va a quedar 100 menos x cuadrado elevado a menos 3 medios sobre 4x factor de 100 menos x cuadrado más x factor de 100 menos 2x cuadrado. Entonces esto es igual a 100 menos x cuadrado elevado a 3 medios, menos 3 medios, sobre 4x, 5x sería 500, o x factor de, mejor factoricemos por x factor de, aquí x factor de 4, 500 menos 6x, ¿no? Menos 6x cuadrado. Ahí. Elevado a menos 3 medios. ¿Por qué hago todos estos cálculos? Porque eventualmente podríamos pedir un estudio del signo de la segunda derivada. Porque queremos estudiar dónde la función es cóncava, por ejemplo. Dónde es cóncava y dónde es convexa. Entonces se hace necesario aquí que uno tenga que trabajar la segunda derivada, necesariamente. Y entonces acá esto, por lo tanto, la segunda derivada, después de cálculo, uno llega a que esto es igual a esto es 3 medios aquí, multiplica, más, aquí había un menos, aquí un menos, aquí había un menos. Este menos fue el que me comí. Perdón, este menos, me comí ese menos ahí. Entonces este menos nos deja menos 4, ahí, cambia todo ahí, más, menos 4 más. Y entonces acá queda, si factorizamos por x, nos queda menos 4, nos queda menos 300. Queda menos 300 en realidad. Y más 200, más 2. Más 2x cuadrado. Más 2. Así que la segunda derivada sería x, factor de 2x cuadrado menos 300, dividido por 100 menos x cuadrado, elevado a 3 medios. Y ahora la segunda derivada, si la evaluamos en el punto, que es raíz de 50, aquí conviene trabajar con ese número, porque sale más fácil el cálculo, nos va a quedar negativo, ¿no? Lo cual va a coincidir con lo que nosotros estamos diciendo. Entonces va a quedar raíz de 50 por 100, menos 100 sobre 50 elevado a 3 medios. Esto es negativo. Por lo tanto, el punto es un punto de máximo. ¿Sí? Segunda derivada negativa es un máximo. Máximo absoluto. Pero, así como está escrito, podemos analizar el signo de la segunda derivada. Entonces, por eso es que nos vimos obligados a hacer cálculos.
Si nos piden solamente determinar máximo y mínimo, ya con el análisis de la primera derivada, haciéndolo correcto, bastaría sin necesidad de calcular más. Si nos piden además dónde la función es cóncava o convexa, estamos obligados a calcular la segunda derivada y analizar el signo. Y el cálculo de la segunda derivada pasa por hacer en general la mayor reducción posible. Bueno, ese comentario para que lo tengan presente. ¿Ok? Eso es una cosa que siempre ocurre. Bueno, entonces, por cualquiera de los dos métodos llegamos a que el punto S, para ese valor de X que es raíz de 50 se obtiene que Y también es raíz de 50 y entonces debe ser un cuadrado con esa longitud. Bien, finalicemos con este otro problema. Este pareciera ser el problema un poco más delicado. Entonces, vamos a discutirlo directamente acá. Dice, un cartel rectangular se desea colocar en el hueco que hay debajo de un puente cuya forma viene dada por esa parábola. El cartel se debe sujetar por los dos vértices superiores y la distancia entre el cartel y el suelo de 3 metros. Calcular las dimensiones del cartel para que el área sea máxima. Bueno, el cartel está colgando de esa manera. Fijarse que hay que respetar 3. Y, a ver, para que se entienda, porque hay muchas posibilidades. Tú dices, tiene que haber 3 acá. Si tiramos una línea de altura 3 acá, ahí. Entonces la idea es dibujar un rectángulo tal que los vértices superiores toquen en la parábola. Entonces dibujo un rectángulo con esa propiedad. Bueno, los vértices superiores tocan en la parábola. La diferencia es que aquí tengo un rectángulo, por ejemplo. Entonces ahí tendría un rectángulo, los vértices superiores tocan. Pero en realidad tengo muchos rectángulos con esa propiedad. Ahí tengo otro. Y podríamos considerar otro también, ¿no? Ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rectángulo de todos los posibles que puedes considerar que tenga la mayor área? Por supuesto, el problema de hallar el rectángulo con la menor área es un problema que no existe porque uno se da cuenta, que aquí traza esta línea, de que uno puede hacer un rectángulo tan delgado, con área tan pequeña como uno quiera, ¿no? Por ejemplo, ahí. Así que el problema de hallar el rectángulo con la menor área es un problema que no tiene solución. Uno puede controlar cuán pequeña es el área. Pero la pregunta es, ¿podrá encontrarlo con la mayor área? Ese es el problema que se va a plantear aquí. Si hay muchos rectángulos, entonces ¿cuál es el que sirve? Con esta propiedad. El área del rectángulo. Entonces aquí la clave es considerar las dimensiones, las longitudes. Entonces, todos los rectángulos son simétricos respecto al eje Y. ¿Okay? Son simétricos respecto al eje Y, porque la figura es simétrica, porque la función es par. La función es par. Entonces, como la función es par, si uno traza una línea acá, entonces, para unir ese punto y ese punto vienen de dos preimágenes. Por lo tanto, esta longitud es la misma que esa. Así que todos los rectángulos, el eje Y parte a todos los rectángulos a la mitad. Por lo tanto, si uno llama B al alto del rectángulo y A esta parte, entonces la longitud, el ancho es 2A y el alto es B, para el rectángulo que esté. Entonces la idea es conectar esa información con la función. El área ya, con esa dimensión, ahí está, 2A por B. Pero A y B tienen que ser una conexión entre A y B. ¿Cuál es la conexión entre A y B? Bueno, y la conexión entre A y B es la siguiente. Tenemos que usar que el punto está en la parábola. Entonces este punto es la imagen de A. Esta longitud A es la misma que esta. La imagen de A es ese punto. Por lo tanto, f de A es
este punto, que es 3 más B. Ahí está la conexión. La imagen de A es 3 más B, porque B es solamente esta parte. Y ahí estamos usando el hecho de que esta altura 3, que podría haber sido otro número. Y de ahí podemos encontrar B. Recuerde que aquí queremos encontrar, deshacernos de una de estas variables, dejarla, expresarla en términos de la otra. Entonces, por ejemplo, B vale f de A menos 3. Y f de x es 8 menos 4x cuadrado, así que a eso le estamos restando 3 y queda 5. En consecuencia, el área depende de A de esta forma. Ahora, esa función tiene una restricción, o tiene un dominio en particular, y el dominio en que es que la longitud A esté dentro de la parábola. O sea, este punto es 2. Cuando x es 2, dice f menor o igual que 2. Ah, está considerándolo previamente. No es que sea el eje de aquí. Previamente lo está considerando. Aunque debería ser, técnicamente debería ser raíz de 2 este, ¿no? Ya, aquí tendría que ser raíz de 2. Vamos a arreglar ahí. Ese es el dominio de la función. Entonces, el A se mueve entre 0 y este número. Ese es el dominio de la función. Esa es la parte que hay que tener presente porque insisto, allá dada la función, los máximos y los mínimos de una función, que un punto sea máximo, absoluto, relativo, depende de dónde estás trabajando la función. Entonces, una función podría tener en un intervalo un máximo, podría ser absoluto, y en otro intervalo podría dejar de serlo. ¿Okay? Entonces, lo mismo para un mínimo. O en un intervalo podría no tener máximo y mínimo, y en otro intervalo sí. Es fácil de, un ejemplo, si uno toma una función ahí, por ejemplo, si nosotros consideramos la función definida en esta parte, este punto es un máximo. Ahí se alcanza el máximo, porque solamente estoy trabajando ahí. Pero si la considero definida la función en este intervalo, ahí, entonces este ya no es el máximo se alcanza ahí. Este ya dejó de ser el máximo. O bien si la defino, si la considero acá, ahí, entonces los mínimos se alcanzan, los extremos se alcanzan en los bordes. ¿Okay? Entonces depende, en este caso se está trabajando en este intervalo. La función, como función de variable real, está definida para todo número real, porque es un polinomio cúbico, pero en ese intervalo se está considerando. Bueno, y en ese intervalo, como es un polinomio cúbico, todas las derivadas se portan bien. La primera derivada nos da una expresión cuadrática, que es esto. Y la segunda derivada es una expresión lineal. Si uno evalúa en el punto nos da negativo, así que es un máximo absoluto. De esto obtenemos el valor de B, que es aproximadamente 10.3, 10 sobre. ¿Okay? Bueno, aquí hay una variedad, una cantidad de problemas diversos de optimización, pero todos siguen el mismo patrón, que es determinar variables que simbolizan magnitudes que se están considerando en el problema, tener claro cuál de esas magnitudes es la que se va a optimizar, obtener relación entre las variables, algunas son inmediatas del problema, otras son un poco más hay que rebuscar un poco más, y de ahí obtener una función en una variable, teniendo presente cuál debe ser el dominio de esta. Se aplica el cálculo diferencial con todos los criterios, se determina si es máximo o mínimo, y después se reinterpreta en el contexto del problema. ¿Okay? Ese es el esquema general.
¿ya? En el texto guía, que es el Thomas, hay varios problemas resueltos, hay algunos de estos que coinciden. Entonces, la idea es que lo miren esos problemas para que se vayan familiarizando con la manera de razonar. Bien, voy a comenzar ahora con un tema que también es una aplicación de la derivada, muy útil, muy importante, porque este nos va a permitir, en cualquier contexto que tengamos que calcular un límite, solamente tener claro que tenemos que saber derivar para calcular límites, y saber aplicar lo que se llama la regla del L'Hopital. Aquí no alcancé no alcancé a desarrollar la presentación por tiempo, así que vamos a ocupar la que está en la página. Vamos a hacer algunas observaciones acá. Bueno, la regla del L'Hopital nos permite calcular límites usando derivadas. Lo que hay que tener presente es que los límites interesantes con que nos hemos topado, cuando son fracciones, cuando es una expresión de la forma f de x sobre g de x, cuando tú tienes una fracción y estás calculando un límite, cuando x tiende a un número, en principio, o bien te vas a infinito, ¿ok? De una fracción, el problema interesante es cuando la parte interesante de cálculo, o el cálculo que tiene sentido, el cálculo cobra sentido, f de x sobre g de x, cualquiera de esas dos situaciones, todos los otros casos se derivan a partir de él, o se desprenden a partir de él. Entonces, lo que hay que tener presente en este tipo de límites es el denominador. El denominador. Entonces, hay que ver si el denominador tiene límite, ya sea porque la función es continua ahí, o tiene límite, si ese límite es 0 o no. Esa es la parte clave aquí. Porque, ¿qué dice la regla de que el cálculo del límite de funciones? Dice, si quiero calcular el límite de una fracción, tengo que fijarme en el denominador. Si el denominador es distinto de 0, entonces estrella se calcula de una manera bastante directa. Se calcula como es igual a calcular el límite del numerador sobre. Eso es todo. X tiende a A sobre el denominador, que ya es L. Y el numerador puede dar 0, entonces el límite va a dar 0, porque una fracción con denominador no nulo representa un número, es un número real. Pero el caso que L es 0, y si va a infinito también, y si L es 0, uno dice, bueno, si el caso que el límite es 0, aquí empieza el problema. Tenemos dos situaciones. En el caso que el límite es 0, uno dice, bueno, si el límite del numerador no es 0, llamémoslo m distinto de 0. Nosotros ya habíamos interpretado en el curso qué significa estrella tiene límite infinito. El límite no existe. Podemos afirmar que el límite no existe. Tiene límite infinito. O sea, nosotros reservamos el símbolo infinito para indicar esta idea. En la práctica, si tú divides por 0, si tienes un número de la forma m sobre 0, entonces lo interpretamos desde el punto de vista del límite como infinito. Ese límite es infinito. 1 sobre 0, o el límite de 1 partido por x cuando x tiende a 0. Ese límite, reservamos ese símbolo e interpretamos rigurosamente qué significa el símbolo en el contexto. Pero el caso que vamos a analizar acá, y que el que aparece en todos los límites, es cuando el límite es 0. ¿Qué pasa si el numerador también tiene límite 0? Entonces ahí aparece la extraña figura del 0 sobre 0. Nos queda algo así. Y esto se dice indeterminado. Indeterminado, o sea, no se sabe lo que es. Fíjate que esta situación es distinta de esta, porque aquí sí sabemos lo que es. Es infinito, es decir, esa fracción crece mucho.
positiva o negativamente. Pero acá no se sabe qué es lo que pasa. Puede ocurrir cualquier cosa, indeterminado o no preciso, ¿no? Esta situación puede ser cualquier cosa. Y tenemos millones de ejemplos para convencernos que eso es así. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, este límite sabemos que es 1. Y el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 partido por x menos 4, x menos 2, este límite es 4. En ambos casos son 0 sobre 0, y el límite existe, en uno dio 4 y en otro dio 1. Es decir, el límite puede existir y puede ser cualquier número. O sea, no podemos precisarlo. Incluso también puede ser infinito. Tomamos este, ahí. Si tomamos este mismo límite, ahí, y le pongo cuadrado en el denominador, ese límite da, si le pongo, por ejemplo, ya por valores mayores, este límite da más infinito. Incluso podría no existir. Entonces, la idea de que sea indeterminado es que esta expresión puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier número o bien también puede ser infinito. Por eso se dice no determinado, impreciso, a diferencia del límite con las reglas o a diferencia de esta situación. Esta expresión la podemos interpretar así, aunque nunca vamos a escribir esto, ¿eh? Pero se puede interpretar de esa manera, como límite. En cambio, 0 sobre 0 no podemos interpretarlo de ninguna manera, no sabemos qué es lo que es. Para este tipo de límites viene la regla de L'Hopital, ¿okay? Como límite. Por eso se llaman expresiones indeterminadas, no se sabe lo que es, ¿ya? Y la regla de L'Hopital, que es consecuencia está desglosada en varias partes, vamos a estudiar algunas de estas partes, es consecuencia del teorema de valor medio en la demostración. No voy a hacer comentarios respecto de la demostración. Entonces dice, la regla de L'Hopital dice lo siguiente, que esencialmente pasa. Tú calculas el límite de algo 0 sobre 0, calculando el límite de la derivada partido por la derivada. Eso es lo que dice esencialmente la regla de L'Hopital. Entonces lo único que hay que hacer ahora es formalizar, es escribir en qué tiene que ocurrir para que el límite se calcule de esa manera. Ahora, y si este nuevo límite también es de la forma 0 sobre 0, podemos aplicar la misma regla ahora para esto. O sea, puede volver a usar L'Hopital tantas veces como sea necesario. Entonces el caso 0 sobre 0 es el caso que en realidad genera todo. Entonces hay un primer resultado previo que es el siguiente. Dice, si quiero calcular el límite cuando x tiende a dado una fracción, donde f y g son continuas, en un intervalo, a está en el intervalo, y al evaluar en a te queda 0 sobre 0, entonces el límite de esa fracción se calcula como el límite de las derivadas, de la fracción formada por las derivadas. En realidad el caso que la parte interesante es el 2. ¿Ya? Uno es un caso particular del 2. Fijémonos con el 2. Dice que si el límite del numerador y el denominador son 0, ¿cómo calcularía el límite del cociente? No puedo usar el álgebra de límite, la regla del... Tengo que calcular el límite de esta expresión. ¿Ya? El límite de esa expresión. El límite se calcula así. Y eso vale independiente si el límite es lateral o no. ¿Ya? Da lo mismo si a la derecha, a la izquierda, va a funcionar. Es eso. Entonces viene un ejemplo. Uno dice 0 sobre 0. Cuando evaluamos en 1 queda 0, aquí va a quedar 0 sobre 0. Que es el caso que estamos considerando aquí, 0 sobre 0. Entonces, ¿qué dice? L'Hopital dice, mira, el numerador tiene límite 0, el denominador tiene límite 0, calcula este límite como, y uno la anota acá,
uno dice, tiene que establecer en su desarrollo de la prueba una marca que indica que estás usando L'Hopital. Vamos a decir que esto tiende a 1, esto lo vamos a colocar ahí, 1 menos x cubo, prima, sobre 1 menos x cuadrado, ahí, prima, que es la derivada de esta expresión. Y nos queda así. Ahora colocamos la derivada, el cálculo directamente de la derivada, aquí quedaría menos 3x cuadrado. Aquí nos queda menos 2x. Esto es lo mismo que calcular el límite de esta expresión. Estamos haciendo el álgebra, x tiende a 1, de 3 medios x. Y este límite es un límite tradicional que queda 3 medios. El límite es 3 medios. ¿Okay? Se calcula directamente. No hay ningún inconveniente. En el problema 2 también es 0 sobre 0. Aquí usamos L'Hopital. Lo interesante acá es, hay que marcarlo de alguna manera. Esto lo insisto porque uno tiene que, al leer, uno tiene que darse cuenta que está usando la regla. Tiene que, cuando x tiende a 0, vamos a volver a colocar acá. Este paso que estoy colocando no es necesario anotar las derivadas. O sea, señalar que vas a derivar, puedes colocar directamente ya en esta línea las derivadas, señalando ya que estás usando L'Hopital. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Ahora colocamos la derivada que quería 1 menos coseno de x sobre 3x cuadrado. Ya, entonces, ¿qué dice la regla? En realidad, lo que dice, esta es una versión un poco más fuerte. Hay una versión, la versión general dice lo siguiente, dice que esto es lo que hay que tener ahí. Lo que dice simplemente es esto. Dice que el cálculo del límite de esa fracción se calcula de esa manera. Y por lo tanto, si este límite existe, el valor de ese límite es el que estás buscando. ¿Okay? Pero además dice que si este límite no existe, entonces el original no existe. Entonces lo que dice es simplemente que calcular el límite con una expresión es lo mismo que calcularlo con la otra. Eso es lo que está diciendo. Y lo que le ocurre, al límite del lado derecho es lo que vas a colocar en el izquierdo, en el sentido más general. ¿Ya? Entonces, calcular el límite de la expresión original pasa por calcular el límite de esta. Esta es nuevamente 0 sobre 0. Es 0 sobre 0. Así que uno va a usar la regla del L'Hopital nuevamente. Entonces voy a cambiar el color acá para indicar que esto es L'Hopital de nuevo. Con la regla del L'Hopital nos queda límite cuando x tiende a 0 de... Ahora vamos a colocar la derivada, aquí quedaría seno de x. Ya, si uno señala L'Hopital puede colocar la derivada ya. 6x. Usé L'Hopital ahí, 6x. Bueno, aquí ya podríamos calcular el límite, ya sería un poco ya, sería como demasiado usar L'Hopital de nuevo, porque esto sería un sexto de este límite, que ese límite sabemos que vale 1, ¿no? Aquí podríamos, L'Hopital no sería necesario porque está dentro del contexto de los límites que sabemos, o deberíamos, este límite vale 1, ¿no? Un sexto por 1, un sexto. Un sexto. O sea, la idea de usar L'Hopital cuando lo merezca, cuando lo amerite. ¿Eh? Esa es la idea de... Bueno, entonces aquí nos da el límite que es 1, un sexto. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos entonces
Aquí tenemos entonces la idea, son límites bastante directos de cálculo. ¿Ah? Se insiste que en la regla del L'Hopital no es que, vuelvo a repetir porque este es un error más que ocurre con frecuencia, no estamos diciendo esto, y perdona que sea demasiado insistente en esto, pero que a veces uno entiende, lee una cosa y entiende otra. Este cálculo, cuando es 0 sobre 0, bajo esa hipótesis, porque si esto no se cumple, la regla falla, esto es distinto de esto. No es que tú derivas la fracción y calculas la derivada de la fracción. Ojo, eso son cosas distintas. Distinto de. Es el límite de la fracción cuyo numerador es la derivada de f y cuyo denominador es. Son cosas distintas. Aquí hay una sutileza. Puede que haya un juego. No es el límite de la derivada de la fracción. Es el límite de la fracción de las derivadas, formada por las derivadas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta expresión es la derivada del cociente, que tiene por fórmula nada que ver con la fórmula que está en el lado derecho. ¿Okay? Son cosas distintas. Y hay un error bastante común, por eso que uno detecta que a veces se comete este error cuando se aplica L'Hopital. No estamos haciendo esta expresión. Si tú anotas esto, tienes que calcular esto, pero eso no es lo que se está pidiendo. Esto es distinto, completamente distinto a la fracción que tú formas con numerador, derivas del numerador, denominador, derivas del denominador, que es esta la que estamos ocupando. Esta es la que se ocupa en L'Hopital. ¿Ya? Es importante tener presente. Cosas distintas. Bueno, entonces, lo que podemos hacer cuando x tiende a un número también se puede hacer en el infinito. Entonces, esta es la misma regla. Exactamente la misma regla. En el caso que x tiende a infinito. Si tú tienes una fracción, la variable se va a infinito y el numerador y el denominador tienden a 0, tienen la forma 0 sobre 0, es indeterminada. ¿Puedes usar L'Hopital? Sí. ¿Cómo ocupa el L'Hopital? Como en el caso anterior, forman la fracción, cuyo numerador es la derivada, cuyo denominador es la derivada, y calculas el límite. ¿Cómo calculas este límite? Bueno, aquí haces las derivadas y ves. Si vuelves a tener la forma, vuelves a hacer el cálculo. ¿Ok? Eso es lo que se está planteando. Voy a hacer un ejemplo previo, que lo podemos abordar en la próxima clase. Ejemplo, terminamos con este. Mira, ejemplo, es un poquito más largo el que está planteado ahí. Calculamos el límite cuando x tiende ¿a dónde? A infinito, a más infinito, ¿de qué? De el logaritmo de x, o t de 3x, sobre x a la cuarta. Calculamos el logaritmo, el límite de esa expresión. Esta expresión, el numerador se va a infinito, el denominador se va a infinito. Estamos en este caso. Entonces estoy diciendo otra cosa. Aquí estoy pensando en el cambio de variable. A ver. Pensando en ese cambio de variable. Me queda muy simple si lo hago así. A ver. Tururum. Lo tengo. Lo tenía por aquí. La variable se va a infinito. Bueno, polinomio sobre polinomio nomás. Si tú quieres calcular un polinomio sobre polinomio, calcula el límite cuando x tiende a infinito de algo que tiende a 0, que sería... pero es que le puse el cotangente. 0 sobre 0. Entonces podría ser
A ver, ya, seno de 1 partido por x. Partido por 1 sobre x cuadrado. Entonces este es 0 sobre 0. Pero es un problema muy engañoso porque es cambio de variable. ¿No? Entonces este límite es igual, usando el orbital, veamos aquí, a el límite cuando x tiende a 0. Este es un ejemplo mentiroso porque en realidad es inmediato, pero bueno, aquí nos va a dar el límite seno, coseno de 1 sobre x por menos 1 sobre x cuadrado, partido por, el denominador es menos 2 partido por x cubo, ahí. Entonces podemos hacer el álgebra acá. Si hacemos el álgebra, esto es igual al límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De un medio de por x por el coseno de 1 sobre x. Ya, este límite es infinito. ¿Por qué razón? Porque este límite tiende a 0. Este límite es 1. Límite cuando x tiende a infinito del coseno de 1 sobre x es 1. Entonces tenemos el producto de dos funciones, una que tiende a un número y otra que se va a infinito. El producto tiende a infinito. Este límite es infinito, o sea, el límite no existe. Era fácil originalmente darse cuenta que existe. ¿No? Este hay que calcular un poco más. A ver si lo hacemos la próxima semana. Bueno, pero de esa manera vamos a emplear las reglas. Todo lo otro, las indeterminaciones las vamos a deducir a partir de ese que. Ok, bien. Uy, me pasé 5 minutos. Dejémoslo hasta acá.